con las sanciones impuestas por Washington contra Moscú, la nación imperialista pretendió eliminar dos pájaros de un tiro. Por un lado, intentó quebrar la economía del gigante eslavo y por el otro, debilitar a la Unión Europea, manteniéndola bajo su control. Una estrategia que ha sido utilizada en anteriores oportunidades. Es así como la región más afectada por las medidas restrictivas contra Moscú es Europa, lo que representa uno de los mayores desastres económicos en la historia contemporánea del viejo continente. De modo que, al no impactar a Rusia, tuvieron un efecto demoledor contra los satélites del imperio. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Hay un viejo adagio que reza: más peligroso que ser adversario de Washington es ser su aliado. Este es el caso de Europa, quien en varias oportunidades ha sido víctima de las maquinaciones del imperialismo anglosajón. De este modo, las dos conflagraciones mundiales se dieron en su territorio, arrasando con su estructura económica. Siendo el imperialismo estadounidense el mayor beneficiario en ambos casos. No obstante, el viejo continente se levantó a duras penas después de los años 50 del siglo pasado, viviendo una nueva etapa de desarrollo. De modo que, una vez superada la crisis de la posguerra, los estados europeos volvieron a crecer apoyándose en el combustible proveniente de Rusia. En este proceso, la nueva Alemania se convirtió en la locomotora de Europa. No obstante, Washington vuelve a la carga disponiendo una batería de sanciones contra el gigante eslavo de obligatorio cumplimiento por sus satélites europeos. Entre estas medidas se estableció el boicot a los combustibles rusos, propinando con ello un duro golpe a la economía europea. Es así como el analista y ex militar estadounidense Scott Ritter señaló que las medidas restrictivas contra Moscú, generadas desde la Casa Blanca y aplicadas por Europa, se volvieron en su contra, generando una de las mayores debacles económicas en la historia moderna del viejo continente. Todo esto sin que lograran doblegar a Rusia. De modo que la Unión Europea se convirtió en el brazo económico de la Alianza Atlántica, donde ambos sirven fundamentalmente a los intereses de Washington. A juicio de Ritter, la nación imperialista deseaba que Rusia quedara aislada frente a Ucrania, gracias a la confrontación que por delegación mantiene contra Moscú a expensas de Kiev. Durante décadas, el objetivo de la potencia imperialista ha sido romper el vínculo de Europa con la energía rusa de bajo costo, ya que esto le permitió ponerse de pie a naciones como Alemania. En tal sentido, para el año 2022, el gobierno germano había iniciado conversaciones con Moscú para resolver los conflictos existentes entre ambos países. Además de evitar el desastre social que se cernía sobre Berlín y la Unión Europea, de modo que era una condición indispensable reabrir los Nord Stream 1 y 2 para mantener funcionando sus industrias. Esto ya que el atentado perpetrado contra los gasoductos no iba dirigido únicamente contra Rusia, sino contra la misma Alemania y en general contra el viejo continente. Una nación europea que pretende beneficiarse de estos hechos es Polonia, ya que por ella pasa un modesto gasoducto y desde hace tiempo venía adoptando una posición dura contra el gobierno germano. Por otra parte, días antes del inicio del conflicto con Kiev, el presidente Joe Biden afirmó: si Rusia invade a Ucrania, no habrá Nord Stream 2. Lo que significó una sentencia tanto para Moscú como para Berlín y buena parte de las naciones europeas. En torno a lo dicho, Scott Ritter indica que tal vez la Unión Europea no se da cuenta de las verdaderas intenciones de Washington o no ha despertado a la realidad de que la nación imperialista nunca ha sido su verdadero aliado. Esta opinión es compartida por Gunnar Beck, exdiputado germano del Partido Alternativa para Alemania,
quien señaló a los medios de comunicación que la propia Europa se dio un tiro en el pie al imponer las restricciones contra Rusia, añadiendo que no hay duda de que el impacto económico de las sanciones se siente mucho más en Bruselas que en Moscú. A lo que agregó, la economía rusa va muy bien y se adaptó a la situación. De acuerdo con el político alemán, las restricciones de Bruselas a las materias primas rusas, en especial los combustibles y fertilizantes, han perjudicado gravemente a sus economías, ya que éstas solían contar con importaciones fiables de alta calidad y baratas provenientes del gigante eslavo. Por otra parte, las naciones europeas aún no pueden prescindir del crudo y gas rusos, pero ahora lo tienen que adquirir a través de terceros países a costos mucho más altos. También deben acudir a la nación estadounidense, quien les vende el combustible 3 o 4 veces más caro que el precio que lo recibían de su vecino eslavo. De este modo, la Unión Europea subestimó el grado de preparación que tenía Moscú para enfrentar este ataque, así como para mitigar las restricciones financieras. Por otra parte, Washington estaba reduciendo el suministro de gas a Europa, quien se ve acorralada y debe buscar desesperadamente entre los intermediarios los productos procedentes de Rusia. Según el diario Business Insider, el plan antirruso de la Unión Europea se frustró, ya que las continuas importaciones demuestran la dificultad o casi imposibilidad de contar con el suministro de la potencia eslava. Según la publicación, esto se debe además a los cambios en la demanda de combustible que provocaron un importante aumento de las importaciones. En tal sentido, Europa importó 1,5 millones de toneladas de gas licuado de la nación estadounidense en el mes de julio, solo un poco más que el 1.300.000 toneladas traídas desde Rusia. De modo que la diferencia de suministros se reduce cada vez más. Esto ya que los proveedores imperialistas envían sus cargamentos a Asia, que es donde está el dinero. Posiblemente los europeos olvidaron que el gobierno estadounidense tiene intereses, no aliados. El analista financiero de Bit River, Vladislav Antonov, indicó que Washington ya se había beneficiado considerablemente de los altos precios que cobraba por el gas a Europa tras las torpes sanciones contra Rusia. Ahora el interés por su mercado ha disminuido. Como los asiáticos. Por otra parte, la recesión en el viejo continente provocó un descenso en el consumo del gas industrial, lo que hace menos atractivo su mercado. Es así como las sanciones alentadas por la Casa Blanca generaron la crisis en Europa. Esta situación provocó un gran malestar en la población europea, generando múltiples conflictos sociales, motivo por el cual su fiel aliado los abandonó después de haber ocasionado semejante desastre. Nada nuevo bajo el sol. Es así como ahora tienen que comprar los combustibles rusos a precios más altos a través de intermediarios. Toda una proeza. En el discurso pronunciado por la diputada alemana Sarah Wagenknecht durante la primera conferencia nacional de su nuevo partido, le exigió al gobierno germano que dejara de gastar en armamento para Ucrania y pusiera fin al embargo de combustibles contra Rusia. A raíz de estas declaraciones, los medios de comunicación se encargaron de desacreditar la propuesta, abordándola como una combinación de pacifismo ingenuo y alta traición. Sin embargo, esta idea debió servir para generar un debate que tomara en cuenta los verdaderos intereses de Alemania. No obstante, la mediática occidental ha sembrado en la mente de los líderes y buena parte de la población europea la idea de que es inminente una invasión rusa. Esto hace de que, en medio de una disociación psicótica generalizada, consideren que sus intereses son defendidos por la Alianza Atlántica en pro de un Occidente unido de acuerdo con los dictámenes de Washington. De modo que cualquiera que adopte una postura diferente es acusado de tibio o traidor, cuando no, de agente ruso.
mientras Europa cierra los ojos ante la traición de su ingrato aliado. Iván Melnikov, vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento eslavo, señala que Rusia se acerca a América Latina y el Caribe para incrementar la cooperación a pesar de la oposición de Washington, añadiendo que esta relación se desarrolla activamente, pues tiene raíces profundas y sólidas. En tal sentido, enfatizó que la política exterior de su país se basa en los principios de igualdad y respeto a los intereses de sus socios. Del mismo modo, señala que en la construcción de un nuevo mundo multipolar, resulta vital el garantizar la seguridad en todos los órdenes, tanto militar y político como social y cultural. Según Douglas Farah, experto en política y seguridad internacional, el peso de la influencia rusa en Latinoamérica y el Caribe aumentó en un 100% en los últimos 2 años, de modo que muchos países del subcontinente buscan nuevos y mejores aliados ante la decadencia del imperialismo estadounidense. Por lo que amanecerá y veremos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.